señoras. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoras. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir? Bueno, en relación a todo lo que dijo, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el plan para llegar a crear una sociedad alternativa, digamos, así muy someramente? Bueno, pues mira, el plan es entender lo que está sucediendo, primero, es decir, qué está sucediendo ahora exactamente, ¿no? Cómo es la naturaleza de estas sociedades que van a la deriva, que están declinando, ¿no? Eso es lo previo, lo primero. Luego, después, necesitamos no quedarnos en la crítica. La crítica es necesaria, pero hay que dar pasos más allá. Puesto que las sociedades estas ya se están autodestruyendo, tenemos que elegir elementos constructivos, es decir, propuestas constructivas. Tenemos que tener un programa desarrollado, ¿no? Porque claro, si incluso las personas ven que todo se está destruyendo a su alrededor porque el poder lo destruye por su propio peso y nosotros aportamos solo crítica, eso se produce un fenómeno de desmoralización porque no damos salida, no damos propuestas alternativas positivas. Entonces, lo positivo esta vez, el pensamiento positivo tiene que ser importante. Hay que dedicar algo a lo crítico, pero sobre todo lo positivo. Lo positivo tiene que hacerse en dos niveles. El nivel individual, insisto en él, hay que pensar una manera actualizada de ser persona, de ser ser humano. Al margen de toda la política, es lo que yo llamo la construcción prepolítica del ser humano. El ser humano no se construye solo en la política, ni mucho menos. Nosotros tenemos un exceso de politicismo porque el politicismo está en el aire, en las televisiones, en las radios, en los libros y tal. Pero la construcción prepolítica hay muchos elementos de la vida humana que son prepolíticos y es necesario que sean y a partir de ahí. Pero también están siendo destruidos. No, están siendo destruidos, pues, por ejemplo, la cuestión de la convivencia, de todas sus infinitas manifestaciones, la amistad, el apoyo mutuo, el compañerismo. Daros cuenta, la amistad está demonizada completamente cuando es algo básico, algo esencial incluso para la supervivencia y continuidad de la especie humana, ¿no? Entonces hay que buscar todas estas cuestiones y ir dándole una respuesta positiva. Hay un elemento más que hay que hacer que es unirnos. No podemos ya ser francotiradores, yo se lo tengo muy claro, y crear elementos de convivencia en la base. Lo convivencial, lo relacional, todo esto tenemos que cuidarlo mucho. Entonces, cuando tengamos estos elementos ya tenemos mucho, pero nos queda todavía una idea de la libertad, una idea de la persona, una idea de la amistad, ya hay mucho construido, pero no una idea de la tecnología. Porque claro, el problema de Kandinsky es que es crítico, pero luego constructivamente dice poco, ¿no? Está escrito en una época que no se veía ya cerca la destrucción de la sociedad actual hace 25 años y él se centró más en la crítica, hasta cierto punto es comprensible, ¿no? Entonces necesitamos tener estos elementos constructivos. Y luego tenemos que ver cómo el sistema se está destruyendo o está declinando, lo voy a decir de una manera más suave, está decayendo. Recordemos el libro de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Es un libro del año 1918, ya tiene un siglo. La gente dijo, bueno, eso de la decadencia de Occidente no ha pasado. Bueno, habría mucho que decir. Yo creo que sí ha sucedido, pero no de la manera como se entendió el libro de Spengler, que por cierto es un libro muy pesado y que a mí no me ¿no? Pero como que es el libro con la clave, La decadencia de Occidente, 100 años después. Y tenemos también que luchar porque en una sociedad en decadencia pues hay muchos elementos de injusticia, de opresión, hay que hacer un combate, incluso un combate en la calle, una resistencia para que los poderes totalitarios que nos dominan pues se les ponga un cierto freno. Y luego, según vaya decayendo la sociedad actual, pues tenemos que ir librando un fuerte combate a las ideas y un combate en la calle para decir que esta sociedad no es viable, es inviable, vedla como se está destruyendo, pero nosotros estamos por un proyecto alternativo sustitutivo. Entonces, en un momento dado, cuando la sociedad actual haya llegado ya al máximo de su decadencia y descomposición, sería el momento, digamos, de dar el salto a construir las nuevas estructuras relacionales, económicas, políticas, convivenciales, de autogobierno popular, que pueden sustituir a las seniles y decadentes actuales. Eso sería en general la estrategia de acción. Claro, todo esto pues puede llevarnos pues casi todo el siglo XX, el siglo XXI en el que estamos, ¿no? Pero hay que ver las cosas así, porque si nos ahogamos en el día a día y en la coyuntura, ¿no? Y esto es muy malo, es muy desmoralizador. Claro, el tema ahora es aguantar lo que viene, ¿no? Mantenerse en pie en lo que viene.
Ahora, Hay un- que se llama eh, que es la supervivencia. sí, La sí. supervivencia es decisiva y lo va a ser mucho más en los años que vienen, como tú dices. Ahora, lo difícil es cómo combatir esa combinación, digamos, entre democracia y capitalismo tardío, ¿no? Que crea esa cuestión del deseo desenfrenado, así muy de Deleuze y Guattari, esa cosa así del deseo desbocado crea más polarización todavía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer saltar ese fallo en el sistema, ¿no? Hacer que eso pare, digamos, hacer que quizás lo que decías tú, a lo mejor esto que viene va a hacer que de repente la gente diga, bueno, ¿qué hago defendiendo la izquierda? ¿Qué hago defendiendo la derecha? Que si Podemos, que si esto, que si el otro. Cuando en realidad lo que ya no hay nada, ¿no? Ya te quedaste. Claro. En las juego- sociedades no se cambian con ideas. Eso, las ideas solo juegan un papel. Lo importante es que las sociedades, en los procesos de autodestrucción, ¿no? Alguien ha dicho la frase la destrucción creadora. Entonces, cuando las sociedades están en su mejor momento, no hay ideas que las cambie. Nada podía, digamos, llevar a la gente la idea de una transformación revolucionaria integral hace 30 años, porque los sistemas de poder eran muy potentes y ahí estaban, ¿no? Podía ser esto solo, pues, aceptado por minorías pequeñas. Pero ya no lo vemos así. Lo primero que ha sucedido es la epidemia. La epidemia ha proporcionado un primer fracaso del sistema, fracaso como ciencia, fracaso como medicina, tal, ¿no? Ahora nos dicen que van a traer vacunas, ja, me río yo. Sí, como la de la gripe, ¿no? Que mata a la mitad de la gente que se la pone. Los virus no son vacunables, no hay vacunas contra los virus, porque los virus cambian constantemente, ¿no? Entonces, en los próximos años lo vamos a ver, también la tecnología, claro, va a haber muchos elementos de destrucción, y entonces esa destrucción es una denuncia del sistema. Cuanto más elementos de destrucción haya, el sistema se va a ver más puesto en entredicho, que ya está pasando. Porque, vamos a ver, los cambios de los años 60, 50, 60, 70 del siglo XX se hacen sobre la base de la ideología progresista y la ideología izquierdista. Eso es así. Hay muchas variantes, pero esto es así, ¿no? Entonces, ¿por qué han subido la nueva derecha? Porque esta ideología izquierdista y progresista está en bancarrota. ¿Qué la ha puesto en bancarrota? No la nueva derecha, que es la consecuencia de eso, sino la observación por las personas de las tropelías que comete el progresismo y el izquierdismo. Es decir, cuando la gente empezó a despertar del sueño progresista izquierdista, han venido rápidamente estos farsantes y demagogos, estilo Trump, estilo Bolsonaro, estilo Vox, todos estos, a intentar atrapar a la gente para que no se vaya a la revolución. Claro, lógicamente, no van a dejar que la gente se vaya tranquilamente a una idea totalmente antisistema y revolucionaria. Pero daros cuenta que ya el hecho de que haya, por ejemplo, Iniciativa por Alemania, sea el tercer partido, porque la gente le vota no porque esté de acuerdo con sus chorradas, que es difícil, sino por votar anti. Y ellos dicen voto antisistema. Y aquí mucha gente vota a Vox igual en España. No porque estén de acuerdo con el neofranquismo rancio y casposo de Vox, sino solo por... Pero eso es una etapa, porque ya empieza a verse que estos tíos solo son unos charlatanes. Y ahora quedan bien. Yo, la gente, digamos, una persona que dice, yo voté a Iniciativa por Alemania, pero ya veo que no se diferencian del progresismo y el izquierdismo. ¿Y ahora qué hago? Es esa tesitura en donde está gente, mucha gente, está esa opción. Pero quiero haceros ver que, vamos a ver, hay un momento donde el sistema actual se retrata, como decimos aquí, es decir, se pone en evidencia, que es la crisis de 2008-2014. Ahí es como un momento. Y entonces a partir de ahí ya ha venido todo esto, porque antes, en 2006, el izquierdismo y el progresismo, aunque muy minados ideológicamente por sus propias contradicciones, pero todavía estaba a nivel mundial, digamos, activo. Ha sido a partir de 2010, 2011, cuando ha habido un proceso de erosión, que ahora han buscado una solución sustitutiva. Pero ya digo que eso es una etapa de desarrollo. Por tanto, tenemos que acompañar al sistema en su decadencia, es decir, acompañarle con la crítica, con las propuestas alternativas, y cuando ya esté en un estado de suficiente decadencia, será el momento de, digamos, pasar a una acción integral, transformadora, revolucionaria. ¿Cuándo? No se puede decir, pero yo supongo que el estado de putrefacción del sistema actual como sistema mundial, porque ahora ya estamos en un sistema mundial, la mundialización, esto es curioso. Por ejemplo, la economía en Europa y en China funciona prácticamente igual. No hay pequeñas diferencias culturales y tal. Los valores que absorbemos, todos vemos, bueno, yo no veo cine porque me aburre, ¿no? Las mismas películas, la misma música, es decir, se ha producido un espantoso fenómeno de homogenización mundial. Bueno, pues entonces significa que el sistema se va a hundir mundialmente. No como en otros periodos que se ha hundido en trozos. China se hunde en el siglo XV con la decadencia de las dinastías chinas de la época, las sociedades mayas se hunden en el siglo IX-XI, pero no, en Europa no nos enteramos de lo que pasa. Todos los sistemas de poder en África subsahariana se hunden en algún momento del siglo VIII o siglo XII, no se sabe bien, que eran muy, muy potentes los sistemas que allí se habían, eran sociedades del hierro, sociedades
Entonces ahora va a ser mundial. Y entonces tenemos también que buscar una solución mundial, una solución planetaria. Y en definitiva, pues también, pero sin olvidar lo local. Daros cuenta que yo antes hablo de lo local y ahora hablo de lo mundial. Tiene que ser una síntesis entre lo local y lo mundial. Porque participación, vida verdaderamente democrática y tal, solo lo hay en el plano local. Nada más. Cuanto más grandes son las estructuras de poder, más grande es la tiranía. Sí, es lo que decías también antes, ¿no? De que son ciclos que recién cada 3000 años se dan cosas como esta, ¿no? Porque hablábamos de la caída de la era del bronce, ¿no? El fin de la era del bronce fue muy parecido, ¿no? Que fue cuando cuentan lo del volcán Santorini, lo de las plagas de Egipto, lo de la caída de Egipto. En realidad, como ahí empieza a desaparecer Egipto como gran poder hegemónico de la antigüedad, ¿no? Y claro. No sé, hay que darle la pregunta ahora a Enrique, si tiene alguna pregunta más. Creo que es tu turno. Sí. Se ha estado hablando mucho de soberanía individual, digamos que las bases tienen que estar en el individuo, por así decirlo. Esto, más que una pregunta, es una reflexión, sobre todo a raíz del libro Cartas sobre la educación estética de Schiller, donde se plantea que realmente la división entre individuo y colectivo es una ruptura epistemológica ilustrada que es un disparate, sino que realmente como persona y como comunidad no hay una verdadera, digamos, ruptura, sino que se puede ser en un momento persona y en un momento comunidad, sin tener que recurrir a individuo, que incluso es una palabra contradictoria, porque individuo significa literalmente aquel que no puede dividirse. Entonces, esa era, digamos, la reflexión que quería introducirte, sobre si realmente la unidad está en el individuo o está, pues, por ejemplo, en la familia, o en la comunidad, o en la persona. Para mí está en el individuo, efectivamente. El individuo tiene una dimensión estrictamente personal, tiene que tener un mundo propio, y eso, si no hay eso, no hay transformación social. Yo lo digo con claridad, de ahí mi interpretación. Yo tengo un vídeo que ha tenido mucho éxito, que se llama Autoconstrucción del Sujeto, que es fácil de encontrar, que tiene 5 años, pero todavía se sigue viendo. Entonces, el individuo tiene que ser individuo, tiene que ser él o ella, y tiene que construirse de una manera propia, ¿no? Pero luego el individuo en su autoconstrucción también tiene una dimensión colectiva. Esa dimensión colectiva existe. Y entonces, todas estas formas de individualismo, a los Stirner, por ejemplo, cercenan esa parte de lo individual. El individuo es una contradicción. Es muy interesante estudiar las contradicciones inherentes al sujeto. Todo esto que en el mundo medieval se llamaba la bipartición del sujeto, la filosofía de Edvard Morin, el filósofo francés, que todavía vive sobre la filosofía de la complejidad. El individuo dentro de sí mismo tiene muchas contradicciones, ¿no? Hay una contradicción entre la parte intelectiva y la parte emotiva, ¿no? Y entonces tenemos que saber cada cual dentro de sí mismo jugar con estas contradicciones. Y hay una contradicción entre el yo como yo y el yo como comunidad, ¿no? Y eso estará siempre ahí. Pero no debemos anular ni una ni otra, porque con corrientes sobre todo tipo izquierdista, que son muy colectivistas, niegan el yo, y al parecer consiste en que lo único que importa es que haya una sociedad buena o tal. Incluso corrientes que, negando a la existencia del Estado, no entienden que también la sociedad puede ser opresiva para el individuo. Incluso con las mejores intenciones, una sociedad que no esté estructurada de una forma estatal puede oprimir al individuo. Y eso no, se tiene que buscar un equilibrio, igual que buscamos equilibrios entre muchas contradicciones, muchas antinomias que están ahí y que forman parte de la condición humana, y siempre formarán parte de la condición humana, salvo cuando nos hagan subhumanos o robots que solo sirvamos para trabajar 15 horas al día, pagar impuestos y decir sí a todo al poder de turno, ¿no? Que ese es el proyecto que ahora está en marcha, ¿no? El proyecto que por suerte ahora está fracasando. Que ese proyecto se esté viniendo abajo, y se está viniendo abajo indudablemente, y en lo de la pandemia mundial se observa, es un gran logro, aunque por el momento origine caos, temor e incluso mucha gente pánico, ¿no? Saludes, señoros. Hola, buenas. A Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Hola, buenas. Saludes, señoros. ¿Quién hace caso a esos tarados? O sea, ¿por qué impedir